18 de diciembre, San Malaquías. Malaquías era oriundo de Sofa, en Palestina. Vivió en el siglo V a.C. Perteneció a la tribu de Zabulón y fue el último de los 12 profetas menores. Desarrolló su actividad entre los años 450 y 455 a.C., poco antes de la reforma de Esdras y Nehemías. Los padres de la Iglesia ven en las profecías de Malaquías el preanuncio del sacrificio de la misa y la llegada del precursor de Jesús. He aquí que yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Celebrábamos hace apenas 2 días, el 16 de diciembre, a Ageo, profeta de la vuelta del exilio, que inflamaba en nombre de Yahvé al pueblo para que cobrara ánimos y confiara en que la reconstrucción del templo valía la pena, pues era cosa de Dios. 2 días después en la celebración supone muchos años de diferencia entre un profeta y otro, y hoy el templo está reconstruido, la comunidad está en marcha, pero las cosas no son como se podía esperar. El ritual es mecánico, los creyentes no confían en Yahvé. ¿Acaso no prospera más el injusto que el justo? ¿Para qué gastar en ofrenda lo mejor del ganado? ¿Acaso llega eso a Dios? En solo 2 días hemos pasado de celebrar en San Ageo la preparación de la fiesta, a celebrar en San Malaquías los residuos un poco marchitos del festín. Efectivamente, no sabemos casi nada de este profeta. La verdad es que ni siquiera su nombre, como veremos luego. Pero por algunas cosas que dice, se puede situar casi con toda seguridad un poco antes del 460 AC. Cuando el templo ya está en marcha, el sacrificio y la liturgia han sido repuestos, pero no ha ocurrido aún ese nuevo impulso nacional que fue la reforma religiosa de Esdras y Nehemías del 460. Lo llamamos Malaquías, porque eso dice su primer versículo, oráculo, palabra de Yahvé a Israel por ministerio de Malaquías. Pero la realidad lingüística es que Malaquías, Malají, no es un nombre de persona atestiguado por ninguna otra fuente. Es una palabra con significado. Quiere decir, mi mensajero, o, si es corrupción de otra palabra, Malaquilla, mensajero de Yahvé. Posiblemente el libro recopila la predicación oral de un profeta anónimo, de un estilo semejante a lo largo de sus 3 capítulos, así que puede decirse que se trata de una sola persona, al que el compilador, faltándole un nombre, le puso este simbólico de mi mensajero, deduciéndolo seguramente del capítulo 3,1, versículo que a cualquier cristiano le es muy familiar. He aquí que yo envío a mi mensajero, Malají, a allanar el camino delante de mí. Se trata del último de los 12, esa colección bíblica que agrupaba 12 libros proféticos, casi todos pequeños, y que la Biblia judía pone en uno solo, cerrando su segunda parte. Como nosotros solemos editar los libros del Antiguo Testamento, colocando al final los profetas, resulta ser también, pero solo en nuestras ediciones, el último libro del Antiguo Testamento. La arquitectura de su mensaje salta enseguida a la vista, apenas comenzamos a leer. Se trata de 6 oráculos que contienen siempre una afirmación o juicio divino de algo en lo que el pueblo de Israel o sus dirigentes están obrando mal. La negación por parte de los afectados, lo que permite al profeta explicitar mejor, en nombre de Dios, el alcance del juicio. La promesa divina de una revelación mayor de Dios, si el pueblo acepta el camino de Yahvé. Sin embargo, así dicho parece algo puramente esquemático. Es más, el profeta conoce muy bien este mecanismo de la promesa que tantas veces hemos leído u oído. Al que obra bien, le irá bien; al que obra mal, le irá mal. Lo que tiene de especial y fuera de esquema, la predicación de Malaquías, es que lo que promete Yahvé, si el pueblo se entusiasma de una buena vez con él, no es otra cosa que donarse él mismo por completo. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa, y ponedme así a prueba, dice Yahvé Sebaot,
A ver si no os abro las compuertas del cielo, y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. Vaciar sobre nosotros la bendición hasta que ya no quede. ¿Se puede hablar de la presencia de Dios de una manera más poética, más sensible y conmovedora? Con razón, este pequeño librito, cuyos temas son más o menos los que conocemos por otras predicaciones proféticas, caló especialmente hondo entre los primeros cristianos y es citado varias veces en el Nuevo Testamento. Se ha dicho que el libro dice muy poco a la imaginación, Stuhlmüller, y es verdad. Otros textos proféticos, cuando hablan de las cosas últimas, los tiempos mesiánicos, llevan mucho más a imaginar. Sin embargo, precisamente en esa carencia está la fuerza escondida de esta obra. Se ha dicho que el libro dice muy poco a la imaginación, Stuhlmüller, y es verdad. Otros textos proféticos, cuando hablan de las cosas últimas, los tiempos mesiánicos, llevan mucho más a imaginar. Sin embargo, precisamente en esa carencia está la fuerza escondida de esta obra.